en los tranquilos pasillos de la interacción humana, donde los egos chocan y las palabras se esgrimen como armas, existe una verdad que la mayoría jamás admitirán. Discutir es una rendición disfrazada de batalla. Cada intercambio acalorado, cada intento desesperado por demostrar su valía, es una sutil erosión del poder, una sumisión voluntaria al caos de las emociones. Verán, la mente es un intrincado laberinto, y cuando dos mentes colisionan, la primera víctima es la claridad, reemplazada por el orgullo disfrazado de razón. Los humanos no son criaturas racionales, son arquitectos de sus propios delirios, construyendo elaboradas torres de justificación que se derrumban bajo el peso del escrutinio. Discutir es entregar la mente a otro, permitir que su voluntad se infiltre en tu ciudadela interior, intercambiar la soberanía por la ilusión de la victoria. Los inteligentes comprenden que el silencio no es debilidad, sino un arma, más afilada que la lengua y más letal que la lógica. En este teatro de manipulación social, las palabras rara vez son aliadas, son las cadenas con las que nos atamos a la futilidad. Pensemos en los antiguos gobernantes, los Maquiavelos de todas las épocas, quienes comprendían el delicado equilibrio entre la percepción y la realidad. A quien busca dominar mediante la palabra, a menudo revela la fragilidad de su propio pensamiento, mientras que quien se abstiene domina el reino invisible de la influencia, conmoviendo a otros en silencio, modificando los resultados sin resistencia. Cada argumento conlleva la semilla de la erosión. Las relaciones se deterioran, el respeto disminuye y la mente, antaño soberana, se convierte en un campo de batalla para la atención en lugar del intelecto. El ojo inexperto ve el argumento como un duelo de ingenio, pero el iluminado lo reconoce como una rendición al caos. Ganar, a los ojos del ingenuo, es cuestión de dominio verbal. A los ojos del estratega, es una sutil orquestación de la inacción, un dominio de la ausencia sobre la presencia. Hay una paradoja en juego. Al negarse a discutir, al alejarse de la contienda inmediata, se afirma el dominio no mediante la confrontación, sino mediante una calma inquebrantable que inquieta al agresor. Es el ojo silencioso en la tormenta, la sombra que se mueve invisible, la mente que distorsiona la realidad sin mover un dedo. Los humanos anhelan reconocimiento, validación, la pequeña moneda de cambio en el mercado de las opiniones. Sin embargo, quienes comprenden la psicología profunda saben que la verdadera moneda es el control sobre la propia percepción. Al participar, te conviertes en un jugador más en su juego. Al abstenerte, te conviertes en el árbitro de todos los juegos, la mano invisible que moldea los resultados sin revelar su intención. Observa los patrones de la sociedad, los ciclos interminables del debate, la lucha frenética por dominar las conversaciones, y reconocerás la inutilidad de la resistencia contra el ansia humana de reconocimiento. Cada argumento es un espejo que refleja inseguridades, y cada refutación es una correa con la que te atas al ego ajeno. Para liberarte, uno debe interiorizar un principio tan antiguo como el poder mismo. El silencio es más formidable que la palabra, y la moderación es una demostración de maestría que ninguna palabra podría transmitir. Imagina el poder de alejarte, el sutil temblor que transmite a la psique de quienes anhelan la confrontación, el miedo tácito de que su furia no pueda tocar la calma inquebrantable de tu mente. Esto no es evasión. Es el dominio silencioso del ajedrecista que mueve piezas sin ser visto, mientras el oponente se enfurece por peones que poco importan. Maquiavelo susurró a través de los siglos, enseñando a quienes podían escuchar que la mente, impasible ante la discusión permanente soberana, inviolable, y, cada vez que resiste la tentación de involucrarte, cultivas una fortaleza de percepción,
moldeando el mundo sin entrar en el campo de batalla, dejando que otros se agoten en la inútil búsqueda de validación. Entiende esto cuando el mundo exige tu participación en el caos. El poder supremo reside en elegir la abstención, el sutil arte de influir sin confrontar, el dominio silencioso de la soberanía mental que vuelve impotentes todos los intentos de influir en ti. Tu silencio, tu calma y tu negativa a involucrarte se convierten en un lenguaje más fuerte que cualquier argumento, una fuerza que doblega la realidad a tu voluntad, invisible pero innegable, antigua pero eternamente relevante. Ganar de verdad no es derrotar a otro, sino permanecer inquebrantable. Alzarse por encima del tumulto, con una mente firme, impasible ante las efímeras tormentas de la opinión humana. Esta es la esencia del truco de Maquiavelo a un dominio de la presencia sin agresión, un dominio del pensamiento sobre el ruido, una victoria tan profunda que es invisible para los no iniciados, pero total para quienes la ejercen. Para comprender la magnitud de esta estrategia, primero hay que descender a las oscuras corrientes subterráneas del deseo humano, donde el orgullo y el miedo se entrelazan como serpientes enroscadas en el frágil núcleo de la razón. Toda discusión comienza con un destello de ego, una chispa que enciende la conflagración de la actitud defensiva y la necesidad de ser comprendido, admirado o considerado superior. Es aquí, en esta arena invisible, donde se desenvuelven las batallas más peligrosas, no con espadas ni puño, sino en el laberinto de la psique. A quienes caen presa de estas corrientes invisibles, creen que hablar más alto, afilar sus palabras o reunir hechos les asegurará el dominio sobre los demás. Sin embargo, son ciegos a las fuerzas silenciosas que realmente dictan los resultados, a la percepción, la paciencia y la influencia psicológica. Maquiavelo lo sabía, y tú también debes saberlo, pues en el momento en que internalizas que argumentar es rendirse, despiertas a una realidad donde el poder se preserva, no mediante la prueba, sino mediante la observación. Imagina una conversación como un campo de batalla. Cada palabra disparada es un misil, cada refutación una trampa tendida. Sin embargo, quien se abstiene, quien se mueve como una sombra por este terreno caótico, permanece intacto, invencible, invisible, pero profundamente influyente. Los humanos son fundamentalmente susceptibles a la proyección. Imbuyen las palabras de los demás con el peso de sus propias inseguridades. Al abstenerse del debate, al rechazar la invitación al enfrentamiento, te conviertes en el lienzo donde otros plasman su furia, sus suposiciones, su necesidad de dominio. Y en este acto de desafío silencioso, obtienes el control de la narrativa sin pronunciar una sola palabra. La mente que argumenta es una mente encadenada, expuesta, vulnerable. La mente que observa, se abstiene y reflexiona, es una fortaleza de influencia inexpugnable. Pensemos en los antiguos gobernantes y filósofos cuya sabiduría perduró gracias a su dominio del sutil arte de la moderación. Comprendieron que ceder la palabra en el combate verbal no es debilidad, sino el cultivo cuidadoso del poder a largo plazo, ese que doblega las circunstancias a la voluntad de uno, mientras otros se agotan en victorias temporales, que se evaporan con el tiempo. Verás, los humanos son adictos a la validación, anhelan el reconocimiento como si fuera aire, y cuando sus intentos de atraerte a su ciclo de discusión fracasan, experimentan una disonancia silenciosa, una fractura cognitiva que perturba la psique más profundamente que cualquier insulto o contraataque. Aquí reside la genialidad de la perspicacia de Maquiavelo. La influencia es más potente cuando se ejerce invisiblemente, cuando penetra sin resistencia, cuando la otra parte, cegada por su propia necesidad de dominar, sigue inconscientemente el camino que tú iluminas sutilmente,
Cada vez que resistes la tentación de discutir, impones una jerarquía psicológica que otros percibirán, pero no podrán articular. Una jerarquía donde tu calma preside sobre su tormenta. Tu estrategia triunfa sobre su necesidad impulsiva de ser escuchados. La mecánica de esta maestría es engañosamente simple, pero psicológicamente compleja. Abandona la compulsión de corregir, persuadir o justificar. En su lugar, dedícate al calculado arte del silencio, al paciente cultivo de la presencia y a la decisión deliberada de dejar que el mundo revele sus propias debilidades. Cada palabra no dicha se convierte en una palanca, cada provocación ignorada en un pivote, alrededor del cual la realidad gira sutilmente, favoreciendo a la mente que se niega a dejarse arrastrar a una batalla innecesaria. No es desapego, es mando. No es apatía, sino estrategia. No is evasion, sino dominio psicológico absoluto. Observa los patrones de quienes discuten sin descanso. Se agotan, revelan sus debilidades y señalan inconscientemente sus vulnerabilidades. En contraste, quien domina el silencio se vuelve intocable, un enigma en movimiento, una fuerza que guía los resultados sin confrontación. Para ejercer este poder, debes internalizar un principio tan antiguo como la lucha humana. La persona más peligrosa en cualquier discusión es quien no discute, quien ve a través de la tormenta emocional y cuya mente permanece soberana, firme, inquebrantable e intocable. Esta es la ventaja oculta, la dominación silenciosa, la victoria invisible que ningún oponente puede impugnar, porque existe más allá del campo de batalla de las palabras, en el reino de la mente inexpugnable. Al dominar esto, te adentras en la corriente atemporal de la psicología humana, donde el silencio es más fuerte que el habla, la calma es más temida que la agresión, y la moderación es el arma definitiva, invisible, pero absoluta, invisible, pero innegablemente poderosa. Sección completa en 700 palabras. Ahora, visualiza el mundo a través de la lente de quien realmente ha comprendido este principio. La mente que percibe la discusión como una trampa y la abstención como dominio. En cada confrontación, el cerebro impulsivo reacciona, disparando neuronas en un frenesí de justificaciones defensivas. Cada palabra un ladrillo en un edificio desmoronado construido sobre el orgullo y la fragilidad. Sin embargo, la mente estratégica va más allá de esto, observando los patrones, las motivaciones inconscientes, los destellos de inseguridad detrás de cada acusación, cada intento de provocación a la comunicación humana. Rara vez se trata de la verdad. Se trata de dominio, percepción y el hambre implacable de afirmar la existencia a los ojos de los demás. Y aquí radica la sutileza cuando te niegas a involucrarte, cuando retiras tu mente del campo de batalla. Desestabilizas al oponente de maneras que la lógica por sí sola nunca podría lograr. Su confianza en tu reacción es su debilidad, su necesidad de validación, su vulnerabilidad. Al mantener una calma impenetrable, te conviertes en la mano invisible que guía los resultados. El arquitecto invisible de la influencia que da forma a la percepción sin levantar la voz. Hay una filosofía ancestral arraigada en esta práctica, una psicología oscura que susurra la verdad eterna, controla la mente y el mundo se doblega. Renuncia al control y te conviertes en su peón. Discutir es descender a un campo de batalla donde las reglas son indefinidas. Lo que está en juego es invisible y las pérdidas se internalizan. Abstenerse es ascender, reclamar la soberanía sobre la propia percepción y ejercer el dominio de una manera a la vez sutil y absoluta. Piensa en la facilidad con la que la gente confunde el movimiento con el progreso, la actividad verbal con la victoria. Todo argumento, por brillantemente construido,
que esté es una conquista fugaz, una afirmación temporal del yo, que se disuelve una vez que se apaga el fuego del conflicto. El verdadero poder no es transitorio, es perdurable, silencioso y omnipresente. Quien ejerce el silencio, ejerce el tiempo mismo, moldeando los resultados, mientras que otros gastan su energía demostrando argumentos que finalmente se evaporan. Existe un horror casi primario al darse cuenta de que la insistencia del oponente en involucrarse es un espejo que refleja sus propias inseguridades, una exposición psicológica invisible para ellos, pero cegadoramente obvia para quienes están desconectados. Los obligas a una danza que no pueden controlar, una sutil rendición a tu inquebrantable serenidad. La idea de Maquiavelo no es una mera táctica, es una filosofía de existencia, un método para navegar la interacción humana sin el caos del enredo emocional, una forma de afirmar el dominio sobre las fuerzas intangibles que gobiernan la percepción y la influencia. Cada negativa a reaccionar agudiza tu conciencia, amplía tu comprensión de la psicología humana y fortalece los hilos invisibles que guían la realidad. Abstenerse es reclamar un territorio mental donde otros no pueden seguir, establecer una presencia sentida en la ausencia de acción, un poder reconocido no a través del reconocimiento, sino a través de los sutiles cambios que provoca en el comportamiento de los demás. Imagina la transformación interna. Cada intento de provocación se convierte en un estudio, cada conflicto en un ensayo para comprender la mecánica del control, cada momento de moderación en un ladrillo colocado en la fortaleza de una mente inexpugnable. La necesidad egocéntrica de demostrar, dominar, tener razón, se desmantela, ladrillo a ladrillo, dejando solo la conciencia estratégica, el dominio sereno y la influencia psicológica. Cuando el mundo presiona con furia, quien no contraataca se vuelve inamovible, un punto de referencia alrededor del cual se organiza el caos. Tu silencio se convierte en un entorno, un campo de fuerza que otros navegan inconscientemente, ajustando su comportamiento a tu calma inquebrantable, temiendo la presencia invisible que tuerce los resultados sin decir palabra. La maestría aquí es profunda, antigua, pero atemporal. A los humanos se agotarán discutiendo, revelando vulnerabilidades, mientras tú permaneces intocado, invisible, pero moldeando la realidad. Este es el oscuro arte de la moderación, la profundidad filosófica del poder que se mueve en las sombras, la sofisticación psicológica que convierte la abstención en influencia, el silencio en dominio y la inacción en victoria definitiva. Entiendes esto al no discutir nunca, al rechazar la seductora llamada del debate. Asciendes más allá de las victorias transitorias del discurso hacia el reino de la influencia perdurable, donde tu mente permanece soberana, tu presencia inexpugnable y tu poder eterno. Hay una elegancia sutil, casi aterradora, en dominar el arte de nunca discutir, una profundidad que pocos comprenden porque requiere rendición, no a otro, sino a la gravedad de la realidad misma. Las discusiones son trampas seductoras, diseñadas tanto por el universo como por la naturaleza humana, para atraer a los incautos a la tormenta de victorias transitorias y erosión psicológica permanente. Cada debate, cada insistencia en demostrar su punto de vista, alimenta el hambre insaciable del ego, esa fuerza sombría que acecha bajo la conciencia, susurrando que la validación es poder, que las palabras son armas, que el compromiso es maestría. Pero la mente iluminada ve a través de este espejismo, reconoce que el verdadero dominio es invisible, que no existe en el clamor de la aprobación ni en el triunfo fugaz de la victoria verbal, sino en la silenciosa fortaleza de la soberanía interna. Cuando alguien busca provocar, busca la reacción, lanzando anzuelos al océano de tu serenidad, con la esperanza de atraer tu atención, tu energía,
tu control. Sin embargo, cuando te abstienes, cuando rechazas el anzuelo, las corrientes cambian, su frustración se convierte en un reflejo de su propia debilidad, su furia en testimonio de su dependencia de la validación externa, su argumento en un monumento a su exposición psicológica. Maquiavelo, quien caminó por los pasillos del poder y susurró al oído de los reyes, comprendió esta antigua verdad: ganar sin luchar es la cumbre de la estrategia. Participar es entrar en su juego. Abstenerse es jugar un juego que no ven. Ejercer una influencia que no comprenden. Imaginen el peso de este conocimiento. A cada confrontación se convierte en una oportunidad, no para defender, sino para observar. No para reaccionar, sino para guiar. No para demostrar, sino para dominar invisiblemente. Cada palabra no dicha es una palanca psicológica. Cada provocación ignorada, un terremoto silencioso que sacude los cimientos de su confianza. Hay un ritmo cinematográfico en este poder, un fluir casi antiguo, como si el tiempo mismo se curvara alrededor de la mente que no discute. El mundo los percibe como inmóviles, pasivos, quizás incluso débiles, pero en realidad son el arquitecto invisible de los resultados, el impulsor silencioso, cuyas decisiones repercuten en la psique de todos los que intentan participar. Aprendes a ver bajo la superficie, a detectar las sutiles señales de desesperación, inseguridad y orgullo, a comprender que discutir rara vez se trata de la verdad y casi siempre de control. Y el control, cuando se ejerce sin compromiso, se vuelve absoluto. Una fuerza oscura que moldea la realidad sin ser detectada. Existe aquí una paradoja ética que solo las mentes más disciplinadas pueden sortear. Negarte a discutir. Pareces distante, frío, desinteresado. Sin embargo, este desapego es una demostración de maestría, un reflejo de una profundidad psicológica que pocos pueden soportar u oponerse. El mundo, adicto al conflicto, lucha por comprender la quietud, y en esa lucha emerges como soberano. Lo antiguo y lo moderno convergen aquí. La filosofía se encuentra con la psicología, la sabiduría se cruza con el instinto. Las lecciones de Maquiavelo se entrelazan con los mecanismos ocultos del pensamiento humano. La mente, inalterada por la discusión, es libre, inexpugnable y sumamente influyente. Y al interiorizar esto, cada encuentro interpersonal se convierte en un laboratorio, cada provocación en un estudio, cada interacción humana en un lienzo sobre el que tu silencio pinta un poder invisible. Las palabras ya no son una necesidad. Los argumentos ya no son una obligación. Existes más allá de sus reglas, más allá de sus expectativas, más allá de sus victorias efímeras. Y en esa trascendencia reside la forma suprema de control, la configuración silenciosa e implacable de la percepción, la influencia y la realidad sin siquiera alzar la voz. Al dominar la negativa a involucrarse, al transformar la abstención en una estrategia, reclamas el dominio sobre las fuerzas invisibles que rigen la interacción humana, sometiéndolas a tu voluntad con una elegancia a la vez aterradora y absoluta. Esta es la profunda y oscura filosofía de la victoria sin confrontación, una estrategia atemporal que vuelve impotentes todos los intentos de dominación verbal. Ante la fortaleza de tu mente inquebrantable, quienes intentan arrastrarte a la discusión se encuentran atrapados en sus propias compulsiones, sus debilidades amplificadas por tu indiferencia, sus victorias vacías, su influencia nula. Al elegir el silencio, la moderación y la observación, entras en un dominio donde la energía caótica de la necesidad humana se convierte en tu instrumento, donde el poder fluye hacia quien resiste el llamado primordial a participar, y donde la mano invisible de la maestría psicológica se mueve con precisión, sutileza y absoluta eficacia.
Y ahora, tras recorrer los oscuros pasillos de la interacción humana, tras rastrear los hilos invisibles del ego, el orgullo y la desesperación, te encuentras al borde de la comprensión definitiva. Dominar el silencio es dominarte a ti mismo, y negarte a discutir es la forma más alta de dominio que la mente puede ejercer. Cada conflicto humano, cada debate, cada lucha desesperada por afirmar la propia perspectiva, es un reflejo de fragilidad, una señal de que bajo la armadura de la certeza se esconden el miedo, la duda y la inseguridad. Participar es reconocer estas fuerzas, validar su existencia, concederles espacio en tu conciencia y, al hacerlo, ceder la soberanía sobre tu dominio mental. Pero cuando te abstienes, cuando te mueves con la quietud calculada de una sombra, transformas el paisaje. El mundo, adicto al reconocimiento y al control, retrocede ante la calma que no puede penetrar, la presencia inquebrantable que no puede influir. Y en ese retroceso reside tu triunfo invisible. Es un dominio silencioso, imperceptible, pero absoluto, donde los resultados se doblan sin que tus labios formen palabras, donde la influencia fluye sin esfuerzo, donde las sutiles corrientes del comportamiento humano responden a una mente inalterada por el seductor caos de la discusión. Considera la sabiduría ancestral implícita en esta estrategia, desde reyes y filósofos hasta estrategas de todas las épocas. Quienes ejercieron la moderación reinaron no por ser más ruidosos o astutos, sino por ser intocables, inadvertidos, pero omnipresentes en la arquitectura invisible de la realidad. Cada provocación se convierte en un estudio, cada intento de provocar una reacción en una lección de psicología, y cada momento de abstención en un refuerzo de la soberanía. Empiezas a percibir la discusión como lo que realmente es, en un teatro de distracción, un escenario donde los inseguros ejecutan sus compulsiones, una trampa diseñada para atraer a los inconscientes a la entrega de energía, enfoque y control. Y tú, tras haber superado su atractivo, ejerces una forma de poder aterradora en su sutileza, antigua en sus raíces y eternamente efectiva. El silencio se convierte en tu lenguaje, la quietud en tu señal, y la negativa a usar tu arma definitiva. Quienes intentan arrastrarte al debate se ven atrapados por sus propias compulsiones, atrapados en patrones que observas, pero en los que no participas, y sus esfuerzos se disuelven contra la calma inamovible de tu mente. Hay aquí una elegancia, una profundidad filosófica que conjuga la psicología moderna con la sabiduría de siglos en dominar sin confrontar, moldear sin hablar, ganar sin luchar. Y al interiorizar esto, te das cuenta de que cada palabra no dicha, cada reacción contenida, cada momento de abstención estratégica es un ladrillo en la fortaleza de tu presencia inexpugnable, un refuerzo de un poder invisible pero innegable, sutil pero absoluto. Puede que el mundo nunca reconozca tus victorias, puede que nunca mida el alcance de tu influencia, pero aún así se doblega a su alrededor, respondiendo inconscientemente a las corrientes imperceptibles que guías. Esta es la esencia de la lección atemporal de Maquiavelo en la discusión. Es la moneda de cambio de los débiles, el silencio, el tesoro de los poderosos, y el freno, el arte de los invencibles. Ejercer esto es adentrarse en un reino más allá del caos, más allá de la necesidad humana, más allá de las efímeras ilusiones de dominio que otros persiguen en vano. Es un dominio de la mente, un dominio de la percepción, una maestría que es a la vez filosófica y psicológica, antigua pero inmediata, oscura pero iluminadora, y así avanzas por la vida, intocable, sin provocación e inquebrantable, moldeando los resultados no a través del compromiso, sino a través de la presencia, doblegando la realidad no con palabras, sino con el peso inquebrantable de la maestría silenciosa.
encarnando un poder tan profundo que ningún argumento puede perturbarlo. Ninguna provocación puede influir en él, y ningún ego humano puede desafiarlo. Aquí, en esta soberanía silenciosa e implacable, descubres la verdad última: no discutir nunca es no perder nunca. Abstenerse es conquistar y dominar el silencio. Es ejercer un poder eterno y absoluto, una fuerza que resuena en los pasillos de la historia, la psicología y la percepción humana, dando forma al mundo mientras permanece invisible, indiscutible y absolutamente invencible.